Una de las situaciones que no te deja revertir por completo esa diabetes, esa resistencia a la insulina, es el hígado graso y frecuentemente es motivo de confusión y también preocupación. Confusión en cuanto a los estudios que hay que hacer para detectar este problema y también en cuestión de tratamiento. Generalmente una persona con hígado graso lo primero que pregunta es, ¿qué me tomo para resolver esta situación? Cuando lo que se tiene que hacer puede ser totalmente lo contrario. ¿Qué tienes que suspender? ¿Qué tienes que dejar de tomar para revertir esta situación? Y de esto vamos a hablar en este video acerca del hígado graso, cómo uno puede diagnosticar este problema, cuál es la importancia de estar al tanto o al pendiente de esta situación, porque también sucede muchas veces lo mismo, que me dicen, doctor, ya llevo tiempo bajando carbohidratos de la alimentación, haciendo ayuno intermitente y no logro revertir la diabetes. Sigo amaneciendo bastante alto mi nivel de azúcar en ayuno y postprandial y ya no sé qué hacer. Y uno de esos elementos puede ser que sea ese hígado graso. Uno puede bajar de peso, subir músculo y aún así seguir teniendo este problema del hígado graso. La dificultad está o el problema real es que si no lo revertimos, ese hígado graso puede convertirse en cirrosis y eso es un factor de riesgo para tener cáncer de hígado. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Gracias por estar conectado, que me estás viendo en vivo o viendo este video de forma diferida. Creo que te va a aportar bastante aclarar algunas dudas de lo que tienes que hacer en relación al hígado graso. También decidí este tema porque muchas veces me toca ver a gente sumamente preocupada por esta situación. Y son casos que me dicen, doctor, yo ya fui a consulta, la doctora me dijo que tengo el hígado muy inflamado y que estoy a un paso de la cirrosis, que tengo precirrosis, me van a hacer un estudio especial y quién sabe qué, y que me tengo que cuidar porque también estoy propenso a tener cáncer de hígado, ¿no? Y la verdad es que es rara vez sucede así. Se lo dice alguien que ha visto pues miles de personas con inflamación hepática a consecuencia del hígado graso y generalmente se revierte sin mayor problema. Pero eso sí, hay que hacer las cosas, porque si dejamos el tiempo pasar, si dejamos que esa inflamación permanezca por más tiempo, ahí sí puede generar cambios irreversibles donde sí va a suceder lo que esos doctores están diciendo. Así que vamos a empezar con este tema acerca del hígado graso, que creo que les va a ayudar bastante con estos problemas de salud. Hígado graso es literalmente un hígado cubierto de grasa. Es eso. Las causas pues son diversas y la forma de revertirlo pues claro va a depender de cada persona. Aquí tenemos una imagen más o menos de lo que sucede con este hígado graso. Tenemos un hígado normal hacia el lado de la izquierda. En medio tenemos un hígado graso que dice no alcohólico. ¿Por qué dice no alcohólico? Porque tiempo atrás el alcoholismo o la ingesta de alcohol era la principal causa de hígado graso. Y si nos vamos un poquito más atrás, los principales problemas hepáticos eran a consecuencia de las hepatitis, los virus de hepatitis, esas infecciones virales, que afortunadamente hoy en día, al resultado de la vacunación, los métodos de detección, los estudios de laboratorio son más precisos que antes y además hay tratamientos curativos para esa hepatitis B y esa hepatitis C que antes no había. Todas estas razones han hecho que, y también el cuidado con las transfusiones sanguíneas, ¿no? Ahora cualquier persona que recibe sangre es una sangre que está ampliamente estudiada con métodos de laboratorio que son muy precisos, muy exactos y casi podemos garantizar, casi, que esas transfusiones sanguíneas están exentas de riesgo, casi, ¿no? Y todo eso ha hecho que los problemas hepáticos por los virus de hepatitis sean mucho menos hoy en día que antes. Pero después empezó a haber un repunte de problemas hepáticos más que nada por el alcohol. Hígado graso causado por alcohol y ese hígado graso se perpetúa, llega a la cirrosis, ¿no? Podríamos decirle cirrosis alcohólica. Pero hoy en día
Eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es encontrar un hígado graso a consecuencia de una mala alimentación o los problemas de resistencia a la insulina. Cuando estaba haciendo mi especialidad, me tocaba muchos casos de cirrosis idiopática. Idiopática es una palabra que se utiliza en el ámbito médico para decir no sabemos cuál es la causa. Idiopática. Ya le buscamos por todo y la verdad es que no estamos seguros de qué es. Es idiopática. No se sabe la causa, ¿no? Y la verdad es que la causa de la mayor parte hoy en día de cirrosis, insuficiencia hepática, hígado graso, es la alimentación, es la resistencia a la insulina, es la falta de ayuno intermitente. El problema es que si no se revierte, no se detecta, no se revierte el hígado graso, sí puede evolucionar a la cirrosis. La cirrosis, así como dice el dibujito, es irreversible. Tener cirrosis, velo de esta forma. Aunque se dice que es un término histopatológico, es decir, uno no lo puede ver a simple vista. Uno no ve la cirrosis a simple vista. Es un estudio mediante una biopsia y que se ve al microscopio. O bien se infiere por estudios especiales que no son el ultrasonido, que ahorita vamos a ver más adelante. Cirrosis son cicatrices prácticamente del hígado, velo de esa forma. Y una cicatriz, usted sabe, no se quita por completo. A lo mejor con el tiempo va desapareciendo, pero siempre va a estar ahí. Pero la cirrosis ya es irreversible. Pero también ve cómo la enfermedad del hígado graso no alcohólico tiene la palabra abajo, ¿no? Es totalmente reversible. Si ya tenemos 6 meses haciendo lo que estamos haciendo y el problema no se ha resuelto, quiere decir que no lo estamos haciendo bien, porque no debería tardar más de 6 meses en revertirse ese hígado graso. A no ser que se esté sumamente descompensado cuando uno vaya a empezar su tratamiento, colesterol en 400, triglicéridos en 1000, azúcar en 500, un montón de insulina, un montón de sobrepeso. Bueno, a lo mejor ahí sí, tomaría más de 6 meses en revertir el problema, pero generalmente no es así. Generalmente se revierte menos de ese tiempo y si no lo estamos logrando, en algo nos estamos equivocando. Aquí también me gustaría resolver esta duda que muchas veces me preguntan. Llegan las personas a consulta, me mandan sus estudios de laboratorio, los revisamos y le digo, su hígado funciona bastante bien, tiene las bilirrubinas bien, su albúmina bien, pruebas de funcionamiento hepático se ven normales, sus transaminasas, tiempos de coagulación, todo se ve bien. Y me dicen, doctor, entonces no tengo hígado graso. Y digo, momento. Los estudios de sangre me dicen que el hígado funciona bien y me dicen que no está inflamado. Los estudios de sangre no me dicen que usted no tiene hígado graso, porque el método para detectar ese problema es el ultrasonido, el método de elección, no es el único estudio. Hablar de un estudio de elección, estamos hablando en eficacia, su invasividad, es decir, te tienen que hacer un procedimiento para hacer el estudio o no, pues el ultrasonido, pues ponen un aparato en la panza y listo, ¿no? Con eso pueden ver tu hígado y también el costo. Entonces, un ultrasonido es muy accesible, cualquier persona se lo puede hacer, casi en cualquier ciudad. No es invasivo, no te tienen que abrir, vaya, ni introducir nada en tu cuerpo para hacer el estudio y no es tan caro en comparación a otros estudios, por eso es el estudio de elección. El hígado graso, recuerda, es un hígado cubierto de grasa. Eso no dice, no nos muestra eso los estudios de sangre. Eso hay que verlo a través de un estudio con ultrasonido. Así se diagnostica esa situación. Los análisis de sangre, no estoy diciendo que no sean importantes, no. Los análisis de sangre en relación a la función del hígado son muy importantes para saber cómo está funcionando tu hígado y qué tan inflamado está. De cierta forma, también nos permite orientar y ajustar el tratamiento. Si vemos una persona que tiene hígado graso, tiene inflamación del hígado porque vemos las proteínas en la sangre, transaminasas elevadas, y además vemos que está tomando metformina, atorvastatina, urge quitarle esos medicamentos. Porque si está súper inflamado ese hígado, estos medicamentos agravan más el problema. Esa es la importancia de los estudios. Y también decirle a la persona que tenemos delante, yo soy médico, la persona que estoy atendiendo, por ejemplo,
por la seriedad del asunto. ¿Sabe qué, señor, señora? Su hígado está muy inflamado, tiene hígado graso, el momento es ahora. Tiene que cambiar la dieta, tiene que hacer ayuno, hay que quitar esto y cambiar aquello. Doctor, por el cortisol, olvídese del cortisol, olvídese de la presión arterial, vamos sobre el hígado porque está tremendamente inflamado, esa es la prioridad y hay que hacer esto. Si se tarda bastante tiempo, ya va a tener un daño irreversible. A veces esa es la prioridad dentro de todos los análisis. Doctor, pero es que mi azúcar está en... Olvídese de eso, vamos sobre el hígado, porque ¿de qué nos va a servir bajar su azúcar, bajar la presión, bajar el cortisol? Si en 3, 6 meses tiene usted cirrosis, pues de nada, porque una vez que uno llega a la cirrosis, todo se comienza a complicar. El hígado es una glándula que tiene un montón de funciones, producir energía, y eso a su vez nos causa la principal signo o síntoma de problemas hepáticos, la fatiga, que está presente casi en el 99% de las personas. Se sienten bien cansados. Y también los invito a reflexionar un poco. Si uno está cansado, lo primero que habría que revisar es qué sistema de tu cuerpo produce energía, ¿no? Y el principal órgano productor de energía es el hígado. Es una planta energética que hay que revisar. Entonces, fatiga crónica también puede ser una consecuencia de que ese hígado no esté funcionando de manera adecuada. Entonces, métodos diagnósticos. El hígado graso se detecta mediante un ultrasonido y los análisis de sangre, pruebas de funcionamiento hepático, complementan ese estudio. Y así tenemos una valoración más completa de qué está pasando con esa glándula. Tenemos otros estudios más específicos, más especiales, como por ejemplo el FibroScan, que aquí se los escribí, FibroScan o elastografía. Esos hay que pedirlos, no en todos los casos, porque son caros, al menos aquí en la ciudad de Tijuana o en México son caros y no cualquier lugar lo tiene. Al menos hoy que estamos a mayo del 2024, no es tan accesible. Posiblemente en el futuro el costo sea menor y sea mucho más accesible y quizás sea el estudio de rutina, ¿no? Que sustituya al ultrasonido, pero hoy por hoy no es así. El FibroScan o elastografía hay que realizarlo si se sospecha de que tengamos otro problema más a fondo o ya hay signos indirectos de que ya estamos teniendo insuficiencia hepática. ¿Qué podemos notar cuando el hígado ya no está funcionando? Cuando se está afectando su capacidad de síntesis, su capacidad de producir cosas, producir hormonas, por ejemplo. Bueno, podemos ver que la albúmina, una proteína en la sangre, comienza a disminuir por debajo de 4 según la edad que tenga una persona. Ese es el primer dato en ocasiones. A veces podemos ver los tiempos de coagulación que pocas veces se piden, pero los tiempos de coagulación es un estudio económico, cualquier laboratorio lo hace, también nos da una idea de cómo está funcionando ese hígado y los colesteroles. Una persona con colesterol alto, casi podemos inferir que sí está funcionando su hígado, ¿no? Si tenemos una persona que además tiene albúmina baja, tiempos de coagulación alterados, el colesterol muy bajo, uy, cuidado, porque a lo mejor ese hígado ya no está funcionando de manera adecuada. Entonces, eso más que nada en relación a los estudios diagnósticos, signos y síntomas o bien datos de alarma que nos pudieran, tendríamos que sospechar que tenemos hígado graso si presentamos alguno de estos. Y el próximo paso sería hacer el ultrasonido y pruebas de funcionamiento hepático, al menos a mi criterio, mi forma de ver el problema. Cualquier persona que tenga resistencia a la insulina. ¿Cómo podemos saber si hay resistencia a la insulina? Pues tenemos los signos o datos clásicos. La presión alta, presión arterial elevada, colesterol total alto, triglicéridos altos y fíjense bien, un colesterol HDL bajo, porque hay gente que tiene el colesterol total bien, tiene triglicéridos normales, pero tiene el colesterol bueno muy bajo. Eso por sí solo puede ser un indicador de que tenemos resistencia a la insulina y hay que descartar que no sea hígado graso el problema. Tener azúcar alta en ayuno o tu hemoglobina glucosilada, bueno, puede ser que sí sea por la resistencia, también puede ser que no, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer estudios, para no andar suponiendo
y no equivocarnos en el diagnóstico. Si nos equivocamos en el diagnóstico, por naturaleza nos equivocamos en el tratamiento, ¿no? Un ultrasonido, si tenemos problemas con el azúcar, puede ser el hígado graso el problema. De hecho, se dice que la diabetes tipo 2, el primer paso, el primer indicio es el hígado graso. Nada más que a veces no se documenta y no pasa nada y pasa el tiempo y ese hígado graso a su vez con el tiempo te genera resistencia a la insulina y con el tiempo el azúcar empieza a subir. Por eso creo yo que con esos datos, signos que ven en la columna de la izquierda, hay que sospechar que no tengamos hígado graso. El sobrepeso, obesidad es muy común, es un factor fuertemente asociado al hígado graso, pero no necesario y no suficiente. De tal forma que hay gente con sobrepeso, obesidad, que no tienen hígado graso, se hacen ultrasonidos, se hacen análisis de sangre y no lo tienen. Volvemos al mismo punto, no hay que suponer, porque estamos jugando con nuestra vida y suponiendo es que yo a lo mejor tengo esto y bueno, aquí también tenemos bastantes grupos de WhatsApp, muy buenas comunidades que las personas comparten su testimonio o lo que les está funcionando, entre ellos aportan recomendaciones, consejos, creo que aporta bastante energía para que la gente continúe con hábitos saludables, pero a veces veo voy a bajar más los carbohidratos, voy a hacer más ayuno, voy a hacer más ejercicio, porque quiero vencer la resistencia. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo dan por hecho de que tienen resistencia a la insulina? Es que tengo el azúcar alta, sí, pero hay gente que no tiene resistencia y tiene el azúcar alta. No hay que suponer, porque entonces nos vamos a equivocar con el problema, ¿no? Con el tratamiento, quise decir. O me dicen, es que tengo sobrepeso, obesidad, seguramente tengo resistencia. Bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Para eso están los estudios, para no andar haciéndonos ideas y orientar con mayor precisión qué es lo que tiene que hacer cada quien para solucionar el problema. Hay gente que se sorprende, se hace los estudios y ven, doctor, no tengo resistencia a la insulina, yo pensé que la tenía. Pues no la tiene. Aquí lo que hay que hacer es esto. Pero es que yo pensé, pues sí, yo sé que usted pensó, pero ahí están los estudios y ahí está la situación, pues ya con esto ya no hay pierde. Lo que hay que hacer es esto, pero su problema no es la resistencia y ya con eso uno sale de dudas. Pero también, ojo, signo de resistencia a la insulina, muy bajo peso, ¿eh? O sea que está una persona muy delgada puede tener hígado graso, sí, y es más común de lo que usted piensa. Alguien con sobrepeso, obesidad, también hígado graso. Alguien con peso normal, también. El peso no es un indicador para decirnos con cierta seguridad o precisión quién sí o quién no tiene hígado graso. No, para eso están los estudios, vuelvo a lo mismo. Y también del lado derecho vemos unos, y le pongo yo unos asteriscos porque también podrían ser unos signos de resistencia a la insulina que no están todavía incluidos en el síndrome metabólico como tal, pero seguramente en un futuro esto va a cambiar. El ácido úrico alto. Sí, es que no como carnes, tomo bastante agua, no tomo cerveza, no tomo alcohol. Uno de los problemas de un ácido úrico alto puede ser la inflamación crónica o probablemente el mismo hígado graso. Hay que descartar esa situación. La inflamación crónica, es que yo no sé por qué tengo este problema inflamatorio. Hay que ver que no sea el hígado graso. Miomas, miomatosis uterina, miomas o a veces las personas le llaman quistes en la matriz, por ejemplo, miomas en la matriz, casi siempre es por la resistencia a la insulina, en su mayoría, y que puede estar asociado también al hígado graso y en hombres, varones, problemas de la próstata. Tenemos hiperplasia prostática, tenemos algún problema en la próstata y generalmente se dice esto, no, es que es por la edad. Por la edad vas a tener estos problemas. Eso no es cierto. Por la edad, por supuesto que hay cambios, pero esos cambios no deberían de dar problemas a la salud. No sé si me explico. Si esos cambios que estamos viendo en nuestro sistema te genera un problema, eso no es derivado del envejecimiento, porque estamos programados para vivir
lo que tenemos que vivir y según la genética de cada quien, saludables. Si no estamos viviendo saludables es porque nuestro entorno no es favorable para nosotros. Es porque estamos llevando un estilo de vida que no está en sincronía con nuestros genes. Lo mismo pasa con la próstata. Si hay problema ahí, es que tenemos algo. Frecuentemente es la resistencia a la insulina y frecuentemente es el hígado graso. Esos son los puntos en los cuales yo tomaría como datos de alarma para sospechar o descartar que no tengamos este problema de hígado graso, y ya compartimos aquí anteriormente cuáles son los estudios que usted tiene a la mano, o si no, consulte con su médico tratante para que le solicite lo que él considere o ella, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su contexto clínico, porque todos somos diferentes. Entonces, pasos para revertir ese hígado graso no alcohólico, porque si tomamos con bastante frecuencia y o cantidad, pues ese es el primer paso y casi el único paso que hay que hacer para resolver el hígado graso, o dejar de tomar o bajarle a la ingesta de alcohol. Y no es raro, ¿eh? Personas que poco a poco, esto es lo que yo más he notado. Por un lado, hombres y mujeres tienen un trasfondo emocional, ya sea depresión, estrés, ansiedad, y poco a poco van aumentando el consumo. Y número dos, el entorno los jala. Es que hay reuniones familiares, es que los amigos, es que en el trabajo, es que esto, y ese entorno te jala a estar consumiendo frecuentemente. Por el lado del estrés y la ansiedad, a veces uno no se da cuenta porque llega a la casa, se toma una cerveza y ay, te relajas y te vas a dormir y listo, ¿no? Y al día siguiente, ay, la cerveza para relajar. Y ese consumo de alcohol se vuelve tu alivio del estrés, nomás que uno no se da cuenta, es inconsciente. Y lo vamos haciendo pues seguido, con cierta periodicidad. Llega el momento en el cual una cerveza pues ya no te relaja porque se crea resistencia. Con una, no, ahí va otra, dos, y ya poco a poco uno le va aumentando hasta que sin querer queriendo, por así decirlo, se vuelve un vicio. Y conforme uno más mal esté metiendo, te genera más hígado graso. Si es eso, hay que quitar o bajar el consumo, pero lo mismo va con el tema del azúcar. Hay gente que hace ayuno intermitente, baja los carbohidratos, ejercicio, ya bajó mucho la cantidad de medicamento de insulina, ingiere bastantes suplementos para suplir sus deficiencias de vitaminas y minerales, y el azúcar no le baja. Y ya en el interrogatorio, pues confiesan, ¿no? Yo tomo bastante cerveza o tequila o vino, lo que sea, y bastante seguido, 4 o 5 días a la semana y en esta cantidad. Y a veces es ese el único punto que hay que eliminar para poder revertir el problema. Por supuesto que decirlo es muy sencillo y hacerlo es complicado, ¿no? Sobre todo cuando ese tipo de adicción, si se lo podemos llamar de esta forma, tiene un trasfondo emocional, que en realidad es eso lo que se tiene que revertir. Mejorando o sanando esas heridas, uno en automático tiene la motivación y la energía para cuidarse mejor y no hacerse daño con la ingesta bastante frecuente. Volviendo aquí a la imagen, los pasos para el hígado graso no alcohólico, o sea, ocasionado por la dieta y la misma resistencia a la insulina, es, número uno, ustedes ya lo saben, bajar carbohidratos y el ayuno intermitente, y aquí no me voy a detener mucho, pero es el primer paso. Y lo que sí podría recomendarles es cuestionar si efectivamente tiene usted una dieta baja en carbohidratos. Si tiene hígado graso, lo más probable es que esté consumiendo bastantes carbohidratos o que el ayuno intermitente no sea el adecuado para usted. Esos son los dos más importantes. Nótese que el hígado graso no se revierte consumiendo suplementos, ¿no? Esos ayudan, que ahorita vamos a tocar el tema, pero no son el pilar de la reversión del hígado graso ocasionado por resistencia a la insulina. Bajar carbohidratos y el ayuno intermitente. Ahí no me voy a detener, pero aquí les van las 3 claves que pocas veces se toman en cuenta y los puse en amarillo. El primer punto dice: quita todo lo innecesario. Quita todo lo innecesario. Como comencé
al principio de este video. ¿Qué me tomo para revertir el hígado graso? No. ¿Qué tengo que suspender para revertir el hígado graso? Porque a veces, y es bastante seguido, a ver, señor o señora, ¿qué suplementos o vitaminas está tomando? El omega, la vitamina D, el calcio, la vitamina E, la vitamina A, el complejo B, el zinc, el selenio, el yodo, el zinc, un montón de suplementos. Y es ahí el problema. Empezamos a ver cuáles son absolutamente necesarios, cuáles son absolutamente necesarios que esté tomando en ese momento y cuáles podemos prescindir de ellos, sobre todo si en los análisis de sangre vemos que ese hígado está muy inflamado. Si el hígado está muy inflamado y está muy lleno de grasa, hay que quitar todo lo que no sea necesario. Y a partir de un análisis de cada caso en particular, hay que priorizar cuál es el problema número 1 a resolver. No, pues el azúcar, va. Y el número 2, hígado graso, pum. Neuropatía, tiroides, a lo mejor esos pueden entrar ya en tercer, cuarto, quinto lugar, ¿no? Entonces, si tu prioridad es el azúcar y el hígado graso, tu tratamiento enfocado a eso. Porque quitando esos dos, seguramente lo de abajo va a mejorar. Tu tiroides, tu inflamación crónica, tu artritis o llámese cualquier otro problema, ¿no? Entonces hay que priorizar. Si el problema número 1 es el hígado, enfócate sobre de eso y hay que quitar todo lo que no sea necesario, estrictamente necesario. De tal forma que a veces terminan tomando 2 suplementos nada más, 3 o a veces 1. Y esto no quiere decir que lo demás ya no lo van a tomar nunca, no, que a lo mejor lo vamos a retomar después, una vez resolviendo la prioridad. Entonces, quita todo lo innecesario. Tenemos otro video, creo que también fue un en vivo, acerca de los suplementos necesarios y no necesarios, me parece, donde está tomando usted ese suplemento, lo primero que hay que preguntarse es, ¿para qué lo está tomando? ¿Cuál es el objetivo? Es que me dijeron que ayuda mucho. No, va para afuera entonces. Me estoy tomando esto porque tengo neuropatía y me siento mejor. Ah, ok, entonces sí, adelante. Tiene un problema que lo está resolviendo con ese suplemento y está orientado a resolver eso. Pero cuando uno toma nomás por tomar, sin un objetivo claro, lo mejor sería quitarlo. Estamos hablando de cómo revertir mejor este hígado graso por resistencia a la insulina. Entonces, quita todo lo que sea innecesario. Es la primera clave. La segunda clave que a veces no le prestamos atención, la composición corporal. Doctor, mi presión arterial ya bajó, mi azúcar ya bajé medicamentos, mi colesterol mejoró bastante, sigo con el omega 3, sigo tomando el aceite de oliva, tengo menos picos de azúcar, pero ese hígado graso no se me quita, ya tengo un año con el hígado graso y sí, antes estaba grave, pero ahora está moderado, ha mejorado, pero todavía está ahí, tengo un año. Y, y comienzas a observar su composición corporal y ves que pues, les falta músculo y que todavía tienen ese exceso de grasa corporal total o grasa abdominal, que también son indicadores muy importantes. Si vemos que hay demasiada grasa abdominal, o falta de músculo, cualquiera de las dos, es eso lo que tenemos que mejorar, combinando el ejercicio aeróbico con ejercicio de resistencia, 1 o al menos ya 2 días a la semana, pero bien hecho, porque haciendo ejercicio uno aumenta músculo, baja grasa, mejoras tu composición corporal y quizás sea eso el punto que nos hace falta para terminar de revertir ese hígado graso. Claro, hablando de que ya hicimos los puntos anteriores, ya bajamos carbohidratos, ya practicamos el ayuno intermitente y ya quitamos lo innecesario. Esa sería la segunda clave en amarillo. Tu composición corporal es súper importante para revertir el hígado graso. La tercera clave, calidad y cantidad de las grasas. Y aquí en la imagen les pongo el HDL, por ejemplo, ¿no? Pregunta frecuente, doctor, ¿el aceite de oliva extra virgen revierte el hígado graso? Sí y no. Si el problema es una falta de grasas buenas, entonces sí. Y eso lo mide uno a través del colesterol bueno, que es el HDL. Si el problema es Si el problema es si el nivel de las grasas saludables, HDL, está muy alto,
Agregarle más aceite de oliva no nos va a aportar un beneficio y no nos va a ayudar a revertir ese hígado graso. Déjense lo digo de otra forma. Si yo tengo hígado graso y me hago análisis y veo que tengo mucho colesterol bueno, agregar más grasas con el aceite de oliva me va a empeorar el problema, porque ya tengo un exceso de grasas saludables, no me falta, no es el factor limitante, no es por ahí la cosa. En esas circunstancias no me va a ayudar. Y ahí lo que habría que ver es la calidad de esas grasas que estamos incluyendo en la dieta y también la cantidad, ¿no? Porque hay gente que también te dice grasas saludables porque estoy en dieta keto. Al bajar carbohidratos uno tiene que subir la grasa y es correcto, pero hay que medirle, hay que irle midiendo. Si nos pasamos tantito con la cantidad, perpetuamos el hígado graso, perpetuamos los problemas de colesterol. Dicho de otra forma, si yo tengo hígado graso, me hago análisis, pues sí, tengo hígado graso, pero además el HDL está bajo, me faltan grasas saludables. En ese contexto, sí nos ayudaría el omega 3, el aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, que son excelentes fuentes de grasas saludables. Porque al subir el HDL es un limpiador del exceso de grasas de tu cuerpo. Ese HDL alto significa que está yendo a los rincones de tu cuerpo y está sacando el colesterol en exceso y lo regresa al hígado para ser eliminado. Si nos falta colesterol bueno, HDL, pongo la imagen otra vez, sí nos beneficiaría mucho ese aceite de oliva extra virgen. El HDL, al menos en hombres se dice mayor a 40 y en mujeres mayor a 50, al menos. Pero yo creo, tengo la sospecha, y esto es con base a mi opinión, que debe ser un poquito más alto, por ahí de los 60, entre 60 y 70 de HDL aproximadamente. Si yo tengo 42 de HDL, pues el límite es 40, pues estoy ahí en la raya, ¿no? En el límite. No, hay que subirlo un poquito más. Si las mujeres tienen 52 o una señora que tenga 52, está en el límite, porque lo mínimo recomendado es 50. Está en 52, está ahí rozando o rayando el límite. Eso también hay que subirlo. Y no se olviden de la cantidad de grasas. Sí, se dice dieta keto, bajar carbohidratos, hay que subir las grasas, correcto, pero en cierta medida y todos somos diferentes. No todos metabolizamos la misma cantidad a la misma velocidad esas grasas. Habrá gente que puede consumir un montón sin problema. Y hay gente que puede con poquito, ya tiene problemas de colesterol y tiene problemas de hígado graso. Frecuentemente el hígado graso es por exceso de carbohidratos, pero ojo, también puede ser por la calidad de las grasas, sobre todo si estamos consumiendo grasas trans, hay que ver las etiquetas, casi siempre en comida procesada. Esas grasas trans casi siempre son en pequeñas cantidades, pero no requieres más para que te cause el hígado graso. Con poquito que se consuma de eso con cierta frecuencia, te va a subir triglicéridos, te va a bajar el colesterol bueno, te va a subir el colesterol total y te va a causar hígado graso. Y eso tiene las otras consecuencias que vamos a ponerlo nuevamente de la misma resistencia a la insulina. Todo eso nos ocasiona la resistencia a la insulina, ácido úrico, inflamación crónica, miomatosis, próstata, etcétera. Si estamos teniendo eso, hay que revisar entonces estos puntos, al menos lo amarillo, porque los primeros dos seguramente ya los conoce usted. Quita todo lo innecesario, checa tu composición corporal, la calidad y cantidad de las grasas, súbele, bájale y lee etiquetas, porque si lo que consume usted son grasas trans, entonces eso le está generando el problema. Bien, este fue el tema de hígado graso. Espero haberte dado una perspectiva un poco diferente de cuál es el problema, qué puede hacer usted para detectar esta condición, es ultrasonido, para qué sirven los estudios de sangre y cuáles son los pasos aún más importantes para tratar de revertir esta situación. Si usted ve alguno o cree tener alguno de estos signos o síntomas, datos de alarma que mostramos aquí en la pantalla, consulte con su médico tratante o bien, si está en un país que lo permite, acude al laboratorio a hacerse esos estudios y después vaya a consulta para que se los interpreten.
tener hígado graso, pocas veces se le presta la atención que amerita, pero a veces es eso lo que no permite bajar ese nivel de azúcar o bien terminar de revertir la diabetes. Lo veo muchas veces en el chat, en las comunidades. Mi azúcar está alta, sigo con resistencia, más dieta, más ayuno, más dieta, más ayuno, y más dieta y más ayuno. A ver, momento, ya le diste 3, 6 meses y no has logrado tu meta, o sea que no va por ahí, pues no va por ahí. Ve los otros 3 puntos, otras 3 claves que les mostré, a lo mejor va por ahí, que es lo que tienen que hacer, que no están haciendo para revertir esta situación. Bien, espero que les haya gustado el tema. Ahora vamos a pasar aquí al chat para ver qué preguntas tienen relacionadas con el tema o el proceso de reversión de la diabetes. Y gracias nuevamente por haberse conectado a esta sesión en vivo. Les pongo aquí el número del consultorio en pantalla. Pueden llamar o mandar un mensaje 663-127-7541 para una cita en línea, mensaje vía WhatsApp, y ahí le darán toda la información que usted necesita, y también invitarlo al programa que tenemos, Academia Sugar Care. Aquí está el número en pantalla. De igual forma puede usted llamar o mandar un mensaje. Este programa de Academia Sugar Care es un acompañamiento semanal, donde pues, somos una comunidad, un grupo de personas que estamos buscando mejorar nuestra salud, revertir la diabetes, revertir el síndrome metabólico trabajando diferentes áreas y aspectos de nuestra salud, como por ejemplo aprender a comer, ayuno intermitente, porciones saludables, tanto de proteínas, grasas, la suplementación, el problema del cortisol, la inflamación crónica y otros datos interesantes, herramientas que a lo mejor a usted le pueden ayudar para revertir los problemas de salud, sobre todo relacionados a la inflamación crónica y esta resistencia a la insulina. Ok, vamos a pasar entonces a las preguntas aquí en el chat. Aquí primero déjeme mandarle un saludo al señor Ignacio García. Espero se encuentre usted muy bien y gracias por haberse conectado. Y claro, ahí estamos en contacto a través de la comunidad. Igualmente un abrazo a la señora Esther Romero, que nos saluda desde la ciudad de Tecate. Espero se encuentre usted bastante bien. Ok, la señora Josefina Navarro dice que nos manda un saludo desde Chicago, Illinois, esperando el video del doctor. Gracias por estar aquí conectado, le mando un abrazo, espero se encuentre usted muy bien y que con esta información pueda usted tomar mejores decisiones al respecto. Se encuentra en Estados Unidos, un país complicado para atenderse por diferentes situaciones, pero al menos con estos videos creo uno va a la consulta más orientado, más dirigido con el problema, porque pues como en todos lados, uno va al consultorio y lo primero que te dicen después de la consulta es tu receta, tus pastillas o inyecciones, si es que se está usando medicamentos inyectados, y ya, hazle como puedas. No te explican, doctor, ¿cómo salí? Bien, pero bien de colesterol, bien. Híjole, sales con un montón de dudas, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en estos videos, orientar lo que no se está dando durante esas consultas. Rosalía Paredes, le mando un saludo, buenas tardes, espero usted se encuentre muy bien. Aquí estamos en un video más, otro en vivo, aportando información que creo que les puede ayudar bastante. El señor Beto Aprendiendo Juntos, que nos manda un saludo, siempre conectado, tengo varias veces que lo veo aquí conectado. Gracias por su apoyo y creo que estos videos le han servido, me parece. Me gustaría que me comentara algún día en qué le han ayudado estos videos informativos. Liliana Agudelo Pérez, que igualmente manda un saludo, espero se encuentre muy bien usted. Dice Marcela Medina, me gustaría saber qué medicinas naturales pueden ser bueno para hígado graso. Lo que les decía al principio, cuando una persona tiene hígado graso, lo primero que me preguntan es qué me puedo tomar, ¿no? En relación a lo que usted dice, qué medicamento, qué medicinas naturales se puede tomar para el hígado graso, cuando lo que hay que hacer posiblemente es todo lo contrario, quitar todo aquello
innecesario para cargarle menos trabajo al hígado. Véanlo de esta forma, tener hígado graso es tener un hígado sumamente ocupado y sumamente saturado de trabajo, mucho trabajo. Y encima le voy a meter esto y aquello, mucho más trabajo para ese hígado. Por eso creo yo que sería mejor tratar de suspender todo aquello que no sea prioridad, obviamente dependiendo de la situación de cada quien, ¿no? Para eso hay que hacer los estudios y un análisis a profundidad de cada caso en particular y ver qué sí podemos quitar, en qué momento se puede reintroducir. Gracias por su comentario y que pues me sirve para aclarar aún más el punto cuando me refiero a quitar todo aquello que es innecesario y darle una perspectiva diferente a cómo se trata este hígado graso. Ok, vamos a ver aquí, dice la señora Esther Romero. Dice, yo padecía de hígado graso a un paso de cirrosis. Hace unos días me hice un ultrasonido y, oh, sorpresa, limpiecito el hígado. La conclusión es que todo tiene que ver con la alimentación, correcto. Pero también me gustaría decirles algo porque yo conozco su caso particular, ¿no? Usted pone este comentario que ya tiene el hígado limpio, vamos a ponerle en abril de 2024. Pero usted empezó como en octubre, por ahí, noviembre, a darle con todo a este proceso de reversión. Entonces, si usted empezó en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses para limpiar más o menos esa glándula, ¿no? Lo que les decía en relación al tiempo, si tenemos 3, 6 meses haciendo cambios y ese hígado se ve totalmente igual, o sea, sigue graso, algo no estamos haciendo bien. Y aquí usted, señora Esther Romero, y que les sirve a los demás como referencia, 7 meses, hígado graso resuelto, quiere decir que lo que está haciendo está estupendo. Gracias por compartir su caso y aquí nos complementa, ¿no? El ayuno intermitente que también lo estuvo haciendo y que le ayudó mucho para revertir esta situación. Señor Arturo Cárdenas, le mando un saludo, buenas tardes, espero se encuentre usted muy bien y que con este video tenga más herramientas, más información de qué más puede hacer uno para mejorar nuestra salud. Gracias por haberse conectado. Flor María Jiménez dice, gracias por sus palabras. Dice, para mí es eso, mi colesterol total es muy bajo, 162. Pero también el colesterol bueno, entre comillas, que es el HDL, que también está en 26. A eso me refería. Cuando el colesterol bueno está muy bajo, puede ser que tengamos hígado graso. ¿Cómo vamos a subir ese colesterol? Bueno, metiéndole grasas saludables. Hablamos del aceite de oliva, hablamos del omega 3, por ejemplo, semillas, nuez, almendra, nuez de la India, nuez de macadamia, aguacate, ni se diga, ¿no? Son grasas saludables, pero al mismo tiempo bajar carbohidratos, ayuno intermitente, quitar todo lo innecesario de suplementos y medicamentos y mejorar la composición corporal. Si usted hace eso, tiene una alta y también para todos los demás, altísima posibilidad de revertir ese hígado graso, pero no de inmediato. 3, 6 meses hay que darle, volver a hacer otro estudio, otro ultrasonido, así como nos puso la señora Esther, y si ya sale limpio, quiere decir que nos funcionó. Si en 6 meses ese hígado graso sigue estando graso, algo está pasando. Gracias, Flor Jiménez, por compartir y espero que estos consejos le ayuden a usted y por supuesto a todos los demás que están escuchando esta sesión. Ok, vamos a ver aquí qué otras preguntas pueden tener relacionadas al tema. Ibeli Santana nos manda un saludo desde Santo Domingo, República Dominicana. Espero se encuentre muy bien. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México y gracias por haberse conectado. Igualmente, Maru del Valle nos manda un saludo desde México. Espero se encuentre muy bien, ¿eh? Gracias por estar aquí conectada. Dice Mónica Mendoza, buenas noches, tengo hígado graso, no tengo vesícula y el único medicamento que tomo es Eutirox, ya que tengo hipotiroidismo. Ok, nuevamente, volver a la lista que les puse anteriormente, las 5 claves más importantes para revertir el hígado graso.
Y aquí, como tiene problemas tiroideos, agregaría 2 a esa lista. 1, inflamación crónica. No, de hecho 3. Yo agregaría a esa lista inflamación crónica. Si ese es el problema, pues llevar a cabo un tratamiento antiinflamatorio, porque si no, a lo mejor no se le va a quitar por completo. Número 2, ver cómo está la conversión de hormonas tiroideas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, usted está tomando Eutirox, que es levotiroxina, ¿no? Es una hormona tiroidea que se prescribe o se receta cuando la glándula parece que no produce lo suficiente. Pero tomar la pastilla no nos garantiza que el cuerpo esté funcionando bien, porque el cuerpo tenemos que meter la pastilla, la hormona, el cuerpo la tiene que absorber y además convertir en la forma activa. Y si el cuerpo no la convierte en la forma activa, entonces de poco le va a servir esa levotiroxina. Entonces, ver cómo está la conversión con un perfil tiroideo completo. Y número 3, como le decía, yo agregaría más puntos a esa lista de pasos que tiene que hacer usted porque tiene hipotiroidismo, inflamación crónica, ver cómo está la conversión, cómo el cuerpo asimila esa pastilla que está tomando. Y el número 3, si no hay un trasfondo emocional. Comúnmente, frecuentemente, y lo he visto muchas veces, porque hay mucha gente que me consulta por problemas tiroideos, casi todos tienen algún duelo, alguna pérdida, algún estrés, problema de insomnio a lo mejor, ansiedad posiblemente, depresión, relaciones tóxicas, algo que tiene bastante tiempo así y que les ha afectado negativamente en sus emociones y que la tiroides termina sintiendo esa carga emocional. Eso yo creo serían los caminos también que le están generando a su vez ese hígado graso. Espero que tenga una mejor orientación de los puntos a atacar y resolver para que mejore esa situación. Dice María Miyagishima, no sé si se pronuncia de esa forma. Dice, gracias por sus consejos. Dice, soy la señora María Teresa Alkenani de Lincoln. Está en Nebraska. Gracias por haberse conectado. Le mando un saludo. Espero se encuentre usted muy bien. Amelia Sevilla aquí dice, entonces, ¿cómo vamos venciendo el hígado graso? Ok. Al ir tachando los síntomas de resistencia a la insulina, el hígado graso se comienza a resolver. Colesteroles normales, que no esté inflamado por unas pruebas de funcionamiento hepático, un análisis de sangre y que no tengamos hígado graso en ultrasonido. Vamos a poner aquí nuevamente la imagen, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos venciendo el hígado graso? Porque esto que vemos aquí en pantalla está mejorando. Mi presión está mejor, mi colesterol está mejor, mi HDL subió, mi azúcar está mejor controlada, mi peso está mejor, mi ácido úrico mejor, menos inflamación crónica, menos problema si somos hombres con la próstata y menos problema si somos mujeres con esas miomatosis, esos miomas. Si estamos teniendo mejoría en estos puntos, podemos inferir que vamos bien. Nada más que hay que confirmarlo con un ultrasonido, así como lo hizo la señora Esther, ¿no? ¿Cómo andaré del hígado? Pues me hago un ultrasonido y listo. Salí limpio, funcionó. Si persiste el problema después de cierto tiempo, quiere decir que nos estamos equivocando con el tratamiento, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. Dice Mararia Díaz, dice, gracias por sus bendiciones. Igualmente, de eso se trata estas sesiones. Compartir lo que yo he observado, lo que he estudiado, lo que he aprendido que sí funciona, con bastante eficacia con estos temas de la salud, específicamente las enfermedades crónicas, diabetes, presión alta, colesterol, hígado graso, sobrepeso, compartir lo que sé que les puede orientar, ya sea para hacerse análisis, la alimentación, el ayuno o por dónde darle para resolver ese problema, porque nuevamente uno va al doctor y nomás te dan pastillas y no te orientan cómo puedes resolver esas situaciones. Claro, en el entendido de que hay gente que tiene algunos problemas de salud que ya no se pueden revertir, lamentablemente, ¿no? Hay gente con diabetes, con colesterol,
de trasfondo genético, con problemas tiroideos, que ya no se puede hacer nada. Sí, también los hay. Lamentablemente, sí hay casos así tan avanzados, ¿no? Pero la mayor parte de los casos sí se puede hacer algo, sí se puede revertir esta situación. No es fácil, porque hay que hacer varios cambios y hacer cambios a veces cuesta, sobre todo porque va en contra de nuestras creencias. Doctor, pero es que yo pensé que esto era bueno, elimínelo. Ay, cuesta, le cuesta a la gente quitar eso porque por años lo ha hecho, por años ha tenido la idea de que es algo bueno, pero la verdad es que le está afectando y uno pues con toda honestidad, yo hablo por mí, ¿no? No por toda la comunidad médica, con toda la honestidad, recomienda lo que considero mejor para la salud de la persona que yo estoy atendiendo. Gracias, Mararia Díaz, por su comentario, ¿no? Aquí vamos a ver, Hernando Gutiérrez dice 98 de glucosa en ayunas y 114 2 horas después del desayuno. ¿Es prediabetes? No, no es prediabetes, ni siquiera es un pico de azúcar, pero son dos mediciones nada más las que me está dando. Son muy pocas para concluir algo con cierta precisión. Yo ampliaría más el monitoreo, o sea, sígase monitoreando, ¿no? Sus parámetros siguen así, no tiene prediabetes, pero también le digo, confírmelo con una hemoglobina glucosilada o un A1C, porque este azúcar puede variar por diferentes motivos. Puede ser, usted me dice aquí, el azúcar en ayuno en 98 y después el desayuno, ok, pero después de la comida de la tarde, en la tarde misma, en la noche, durmiendo, ¿cómo está su azúcar? Puede ser que en esos momentos esté más alto y con eso usted puede darse una idea con la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada está bien, quiere decir que sí, efectivamente no tiene prediabetes. Pero esto no quiere decir que no tenga hígado graso y que no tenga resistencia a la insulina, ¿eh? Hay que también acompañarse de otros factores. Si hacemos un diagnóstico únicamente tomando en cuenta el azúcar, nos podemos equivocar, porque es un parámetro de un montón de variables. Entre más variables incluyamos en la ecuación, aunque esto puede ser complicado para alguien que no es médico, va a aumentar nuestra precisión en el diagnóstico, ver el panorama completo y no únicamente el metabolismo de la glucosa, que es sin duda alguna parte muy importante de nuestro funcionamiento. Entonces, mejor complemente con una hemoglobina glucosilada. Flor María Jiménez, gracias por sus palabras nuevamente. Aquí estoy viendo su comentario. No sé por qué me aparece aquí 2 veces en el chat. Dice aquí el señor Beto Aprendiendo Juntos. Dice, te espantan diciendo que si no bajas y tomas tus pastillas no vas a poder controlar tu diabetes. Efectivamente, así te dicen. Desafortunadamente los médicos utilizan el miedo, ¿no? Como algo para convencerte, ¿no? Es que si no, no, y miedo y todavía como con un cierto deseo de que te vaya mal, casi, casi, porque muchas veces yo los he visto y también me han platicado, y antes desafortunadamente y vergonzosamente lo hacía, porque yo pensaba de esa forma, pero detecté que eso no estaba bien y cambié mi perspectiva y mi pensamiento, ¿no? Ah, ¿no se va a poner la insulina? Bueno, aquí le espero infartada en 2 semanas. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de comentarios son esos? Parece como si te desearan un mal. Eso no debería ser. Claro que ese tipo de comentarios viene de alguien con inseguridad, con falta de autoestima, con otros problemas emocionales y del pensamiento, porque cuando uno no hace lo que ellos dicen, lo sienten como una ofensa y no debería ser así. Es un acuerdo entre el paciente y el médico, obviamente buscando el beneficio del paciente, por supuesto, a menos de que sea que el paciente que tengamos delante quiera hacer algo que sea totalmente descabellado y una locura y que sabemos y que casi garantizamos que se va a generar un daño. Claro, hay que convencernos de que no lo haga, ¿no? Pero si no es así, le quiere intentar por ese lado, bueno, negociar un término medio y adelante, ¿no? A, a lo que usted me está compartiendo aquí, ¿no? Te meten miedo para que uno consuma sus medicamentos. Y claro, uno con miedo, pues el doctor te lo está diciendo y el doctor, pues se supone
que tiene ética y que es honesto y se supone que él te quiere ayudar, se supone, ¿no? Dice aquí, hace 7 meses que lo sigo, ajá, he bajado de 11.2 de glucosilada, 11.2 de hemoglobina glucosilada a 5.2 sin medicamentos, solo con sus consejos. Me da mucho gusto y felicidades, y qué bueno que usted ya revirtió el problema, y además la forma, no creo que me equivoque, la forma que lo está escribiendo, lo veo muy comprometido y convencido a que esto funciona y que esto es lo que nos va a dar la salud, y también lo veo convencido de no regresar a los hábitos anteriores que le subió bastante ese nivel de azúcar. Y le agradezco también por compartir su caso particular. Ojalá que más personas les sirva de motivación de que sí se puede revertir tomando disciplina y con las recomendaciones que tenemos aquí en el canal. Gracias por compartir su caso en particular. Ok, aquí vemos al señor José Palma Cuevas. Dicen, doctor, obtuve mi hemoglobina glucosilada en 14.22, súper alto, o sea que tenía el azúcar por ahí de los 400, 500, si no es que más, 14.22. Después de 3 meses a 6.9, wow, o sea que le costó, pero bastantito, creo yo, pero, y también creo que puso mucho de su parte, mucha disciplina, porque bajar de 14.22 a 6.9 en 3 meses no es cualquier cosa, y no cualquiera lo logra, así que lo felicito. Dice por consecuencia del hígado graso, exacto. Entonces aquí con este video, si el hígado graso lo llevó al problema del azúcar, pues que hay que quitar el hígado graso, ¿no? Le digo para que se monitoree eventualmente con un ultrasonido si ya no tiene hígado graso. Porque usted, como muchas personas, pueden bajar el azúcar y está estupendo, claro, y cuesta mucho. Pero a veces uno baja el azúcar y dice, ya terminé, ya revertí. Pero el problema de fondo ahí sigue y no se corrige. Con unos meses el azúcar vuelve a subir otra vez. Entonces hay que, como le digo a veces a los pacientes, ¿no? Hay que rematar el problema. Ya bajó el azúcar, hay que buscarle de dónde vino eso. Ah, vino del hígado graso, sobre de eso. Porque resolviendo eso, aumentamos muchísimo la posibilidad de que en un futuro el azúcar no vuelva a subir. Gracias por comentar y lo felicito por su tremendo resultado. Porque no cualquiera, insisto, toma bastante esfuerzo y tiempo. Teodoro Toscano dice, tengo HDL en 46, LDL en 53. Ok, ese LDL en 53 me dice que posiblemente le falten grasas saludables a su dieta, porque creo que está muy bajito ese LDL. Claro, no estoy viendo aquí los triglicéridos, su contexto clínico actual, y creo que también el HDL hay que subirlo un poquito más. Tiene 46, no está mal, está en rango. Mínimo es mayor a 40, no está mal. Pero yo creo, tengo la sospecha que tiene que estar un poquito más alto. 50, 60 en hombres y un poquito más en mujeres. 60, 70 en mujeres posiblemente. No está mal. Creo que pudieran mejorar al aumentar grasas saludables en su alimentación. Ok, vamos a ver aquí, sorprendente esto del ¿cómo se llama? Del caso de 14.22 que bajó muchísimo su hemoglobina glucosilada. Maru del Valle dice, ¿sería recomendable entonces hacerme el ultrasonido de hígado para checar por el colesterol alto, o me espero un poco a seguir con el ayuno y la baja de carbohidratos? Ok, yo creo que si usted tiene la posibilidad de ir a un laboratorio, lo puede costear, hágaselo. Tampoco uno se ve afectado por hacer ese tipo de estudio, un ultrasonido. Entre más se mida, esa es la filosofía actual, ¿no? Entre más se mida, mejor, más datos, mejor el análisis y mejores decisiones terapéuticas. A no ser que esas mediciones sean muy costosas, no sé, muy caro, pues mucho dinero fuera del sentido común, invasivas, ponen a uno en riesgo,
ahí sí no tendría mucho sentido estar midiendo mucho, ¿no? Pero un ultrasonido no le va a hacer daño, no es caro. Adelante, hágaselo. Con eso aclaramos más qué es lo que está pasando. Ok, creo que sí le contesté la pregunta. Ok, vamos a ver este comentario. Me parece muy interesante. Dice Cerro, así dice. Alguien con hígado graso y que padece hipoglucemias reactivas es diabético. No, son cosas diferentes. Mire, el hígado graso es tener grasa en el hígado, punto, detectado por un ultrasonido, ¿no? Casi siempre a raíz de una mala alimentación, falta de ayuno y los puntos que ya vimos, casi siempre. Tener hipoglucemia reactiva es tener picos de glucosa, que cualquier gente con o sin diabetes, con o sin hígado graso, los puede tener. Porque si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo no tengo hígado graso, yo no tengo diabetes y tengo mi azúcar en 100. Como algo y ese algo me sube a 200, un picote de azúcar. Pero como es así como sube, así baja y me baja hasta 70. Al inicio tenía 100, me subió a 200 y terminé en 70 en cuestión de 2 horas, más o menos. Esa es una hipoglucemia reactiva. No es necesario que esa persona tenga hígado graso o tenga diabetes. Y luego dice aquí, es diabético, es cuestión diferente. Tener hígado graso, podemos tener hígado graso sin tener diabetes. Podemos tener diabetes sin tener hígado graso. Podemos tener hipoglucemias reactivas sin tener hígado graso y sin tener diabetes. Todos son conceptos diferentes, son problemas de salud diferentes. Una persona también puede tener todo el combo, ¿no? Puede tener hígado graso, además tener hipoglucemias reactivas, además tener diabetes, claro, pero no todos. Son conceptos diferentes que pueden presentarse juntos, ciertas combinaciones o de manera aislada, ya depende de cada caso particular. Bueno, espero haberles aportado con estas preguntas y con esta sesión del hígado graso. Les agradezco por haberse conectado. La semana pasada no me pude conectar porque fue día festivo o feriado acá en México. No se trabaja, pues, y batallamos para conseguir que nos cuidara la bebé y por eso no me pude conectar. Pero pues aquí estamos en otra sesión más con este en vivo. Los espero la próxima semana y invitar a la doctora Isis, que es mi esposa, para también aportarles algunas recetas saludables, tips de la alimentación, que seguramente ella también les va a aportar mucho valor, aclarar ciertas dudas, sobre todo de lo que estamos haciendo, que a veces creemos que está bien y resulta que no. Cuestión de lectura de etiquetas, revisar algunos ingredientes, creo les va a gustar bastante las próximas sesiones. Y pues un abrazo, agradezco mucho su tiempo, los espero la próxima semana, cuídense mucho y que estén muy bien, ¿eh? Hasta la próxima.